Bienvenidos. Abrimos la palabra de Dios para ser enseñados por el Espíritu Santo. Y abrimos nuestra escritura en el libro de Filipenses 1:21, donde hay una declaración del apóstol Pablo. Una declaración famosa porque esto fue lo que marcó su vida. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y le dice en el versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay un contraste en esta expresión: vida y muerte. Desde el momento que nacemos sabemos que vamos a morir. En este periodo de vida a muerte, el vivir es Cristo. Hoy, dice el apóstol, para mí vivir es Cristo. Desde que tuvo la revelación de Jesús, Pablo enfocó su vida para vivir para Jesús. Sus primeras palabras ante el Señor fueron: ¿quién eres? Y cuando Jesús le respondió: yo soy Jesús, el que tú persigues, él solo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y esa fue la forma en que Saulo vivió hasta convertirse en un predicador, en un maestro de la palabra, posteriormente en un apóstol y en un escritor de gran cantidad de cartas en el Nuevo Testamento. Vivir es Cristo. Aún tengo esta vida tan plena que morir sería una ganancia. Y Pablo está con ellos para decirles: tengo el dilema de querer partir con el Señor, pero me siento que debo todavía quedarme un poco de tiempo para compartirles a ustedes. Quisiera estar con Él y siento que todavía debo estar acá, y considero que me voy a quedar un tiempo más. Posteriormente le escribe y dice a Timoteo: yo estoy listo, ya estoy listo para partir con el Señor. Estoy listo como una ofrenda para ser ofrecida a nuestro Señor. Y cuando Pablo dice estas palabras, considero que él encontró razones suficientes para vivir. El tema de hoy es terminar 4 razones para vivir. Uno dirá: pastor, pero son miles, pueden ser cientos de razones para vivir. Señalo 4 razones básicas, fundamentales, las más importantes. Voy a dar un ejemplo, una comparación. Sé que el dinero es importante. Sé que un trabajo es importante. Sé que con eso se pagan las cuentas. Con eso compramos la comida. El trabajo, por supuesto que es importante. Y si alguien va un paso más allá y tiene más de su trabajo y puede ahorrar, o puede comprar, o puede invertir y puede hacer mucho más y multiplicar su dinero, está bien. Históricamente hay un hecho que todos ustedes pueden comprobar. En 1928 vino una gran depresión en Estados Unidos. Los que habían sido millonarios de repente perdieron todo, y aquellos que habían sido grandes, poderosos económicamente, terminaron lanzándose de los edificios. Aquello por lo que habían vivido, la razón de su vida, que era el dinero, cuando lo perdieron, no tuvieron razones para seguir viviendo. Cuando alguien dice: esta persona es el amor de mi vida, y terminan la relación, y entonces la persona dice: ya no puedo seguir viviendo, y se suicida. Esas razones de vida realmente no son razones de vida. No pueden ser, porque cuando se pierden, las personas ya no tienen el deseo de vivir. Si encontráramos una meta en la vida, algo que alcanzar, algo que lograr, y lo perdemos, y si entonces ya no nos queda un deseo de vivir, esa no era la mejor meta. Eso no era lo mejor. Las personas que dicen: yo aspiro a esto y si no lo logro, entonces ya no quiero seguir viviendo. Es lamentable.
Por eso señalo 4 razones importantes para vivir. Y la primera que mencionamos es conocer a Dios, para poderlo amar. Porque hoy nos dicen los que estudian a esta sociedad que 8 de cada 10 personas no tienen una razón profunda para vivir. Han olvidado por qué viven, cuál es el sentido y el propósito de su vida. Y considero aparte que nosotros deberíamos estudiar, analizar que este momento en la vida de los seres humanos, el mundo nos vende mucho entretenimiento, mucha diversión. Si tú ves los costos de las películas, son millones de dólares, y lo que ganan los actores son millones de dólares, y lo que ganan los deportistas son millones de dólares. Y vivimos hoy en un momento de la historia donde tenemos la mayor cantidad de satisfactores. Hay canales de televisión que están 24 horas ofreciendo productos a las personas para mejorar la calidad de su vida. Hoy el mundo ofrece la mayor cantidad de satisfactores. Sin embargo, tenemos a la sociedad más insatisfecha. Hay abundancia de medicamentos. Y las personas hoy están más enfermas que hace 50 años. Hoy le ofrecen medicamento para todo y las personas están muy enfermas. Parece una contradicción. Teniendo todo para ser felices, las personas se sienten insatisfechas. Porque también el mundo nos vende fantasías, ilusiones, y nos vende entretenimiento, diversión y todo aquello que no nos permite descubrir el sentido de la vida, el propósito de la vida, aquello por lo cual nosotros debemos vivir hoy, y si es necesario, padecer hoy. Y si fuéramos rechazados por esta fe, y si fuéramos descalificados, reprobados, rechazados o encarcelados, deberíamos encontrar la fortaleza en nuestra fe para seguir amando al Señor. 3 hombres fueron señalados y dijeron: ustedes serán echados a un horno de fuego. Ustedes tienen que pagar el desacato a la autoridad. Y ellos dijeron, y estas palabras me han conmovido: nosotros servimos a un Dios que nos puede librar de la muerte, y si Él no lo hace, como quiera, no vamos a adorar la estatua. Pues van al horno de fuego. Creo que Dios los preparó para ese momento. Entraron al horno y ¿qué vieron? ¿Qué vieron las demás personas? Que no eran 3 en el fuego, que habían 4. Así que, amados hermanos, si realmente descubrimos que amar a Dios debe ser la prioridad de nuestra vida, vivir para conocerlo y amarlo. ¿Se recuerdan cuál es el principal mandamiento? Amarás. Le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Marcos capítulo 12, 28. Dijeron: ¿cuál es el primer mandamiento? Y lo preguntó un escriba, un experto en la escritura, un hombre que conocía la escritura y que podía hallar una falta en el Señor, como un maestro. Y le dice al Señor: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando no llenamos este estándar, hermanos, el Señor no ocupa el primer lugar. Cuando no lo amamos con toda el alma, con todas nuestras emociones, pensamientos, voluntad, con toda nuestra fuerza, nuestra mente, la mente que es capaz de
enfocarse en la palabra, enfocarse en considerar a Dios, en meditar. Nosotros vemos quizás el cielo y no nos dice nada, nos espanta quizás la nube oscura. David ve el cielo y ¿qué dice? Cuando veo el cielo, la obra de tus manos, ¿qué hago? No es que un atardecer me emociona, sino que me hace reflexionar: ¿quién soy yo para que tú me ames? Cuando veo la grandeza de esta majestad, de esto notorio que hay un creador, nos debería llevar al punto de decir: Señor, gracias. No solamente decir: oh, mira qué bonito el arco iris, le vamos a tomar una foto. El arco iris nos debería recordar que Dios hizo pacto para perdonar a la humanidad. Hizo un pacto para mostrar amor y misericordia al mundo. Así que el primer mandamiento es amar al Señor. Y yo dije que solo podemos amar cuando conocemos al Señor. Si no lo conocemos, pienso que no lo amamos. No lo amamos como lo deberíamos amar. Y solo podemos amar en la medida que lo vamos conociendo. Y en la medida, ¿cómo se demuestra este amor? En la medida que obedecemos su palabra, que guardamos la palabra. Jesús habló en los capítulos 14, 15 de San Juan de guardar la palabra y permanecer en él. Guardar es atesorar. Y sería interesante cuántos versículos de memoria hemos aprendido en nuestra vida cristiana, que los hemos atesorado, que los hemos guardado, porque ese es el significado de guardar. Si usted es pastor, yo no entiendo qué es guardar. A mí se me hace difícil, a mí se me complica pensar cómo puedo guardar la palabra. Vamos a la referencia del Salmo 119, donde dice el Salmo, en los versículos 11, 12, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y qué dice adelante? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está la clave. Es en el corazón donde guardamos la palabra. La llevamos a la mente porque hay que leerla, estudiarla, memorizarla. Pero cuando meditamos en ella y estamos hablando la palabra y estamos orando con la palabra, estamos cantando con la palabra, entonces el Espíritu Santo le hace algo a nuestra mente. Trae la palabra de la mente y la escribe en el corazón. Es una de las promesas más hermosas que hay en la Biblia. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Tú le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Sabes lo que dice Dios? Escribiré mis leyes en tu mente y en tu corazón. ¿Qué va a haber en mi corazón? No son cosas de que tengo buena memoria, no se trata de eso. He leído y he leído y he leído tanto que ya le estoy entendiendo. Tanto que me lo estoy memorizando, tanto que me está renovando la mente y el corazón. Podemos hablar mucho de esto, pero básicamente la idea del amor a Dios, como dijo Jesús: si alguno me ama, ¿qué? Mis palabras guardará. Si tú amas a Dios, haz una lista de tus versículos, haz una lista de lo que tienes en tu corazón, y eso podría determinar la medida de tu amor. Porque si hemos tenido por años una Biblia, pero no la hemos leído, no la hemos estudiado, es porque no tenemos interés en esa persona. Si alguien en el mundo nos interesa y quisiéramos tener una relación con esa persona, nos interesa saber qué piensa, qué le gusta, qué quiere, qué es lo que no le gusta, qué colores le gusta, qué música le gusta, qué deportes o qué hobbies tiene, porque queremos hacer una conexión con esa persona. ¿Quieres hacer una conexión con Dios? Interésate en su palabra. Amén. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, ocurre
el segundo punto que señalamos, que es la experiencia de ser transformados, ser cambiados, porque todas las personas son maravillosas y difíciles. Y cuando venimos al Señor, seguimos siendo maravillosos y difíciles. Y todos nosotros debemos reconocer con humildad que necesitamos ser transformados. Amén. Miren, la criatura más hermosa, una bebé de 1 año, se puede transformar con un berrinche. La podríamos desconocer. Mientras la bebé está cómoda y feliz y tiene todo, es una maravilla. La niña se ríe, la niña hace cosas. Pero si tiene hambre, si quiere que la cambien, la niña se transforma y hace berrinche. Solo es 1 año. Y está tratando de imponer su voluntad a sus papás. Hoy nosotros debemos comprender, hermanos, que una persona desde 1 año, menos de 6 meses, ejerce una voluntad que puede manipular la voluntad de sus padres, que puede tratar de vivir 20, 30, 40, 50 años para hacer su propia voluntad. Por eso nosotros necesitamos ser transformados en lo más profundo de nuestro ser, y somos transformados, dice Romanos 8:29, a la imagen de Jesús. Amén. Y somos transformados para dar un fruto que viene del Espíritu Santo, nos dice Gálatas. Y esto despierta una secuencia. Ahora vamos a pasar al tercer punto, que si conocemos a Dios y lo amamos y nos acercamos a Él, empieza una transformación de nuestra vida. Amarlo nos va a hacer cambiar. Amén. Mi esposa tomaba ¿cuántas cucharadas de azúcar en su café? 2. Cuando nos conocimos y tomamos el primer café, ella tomó el azúcar y puso 2 cucharadas. Yo solo la quedé viendo, no dije nada. Mi café amargo. Nos empezamos a relacionar y ella observaba que yo no tomaba azúcar y yo observaba que ella ponía sus 2 cucharadas. Después ella dijo: voy a poner 1 cucharada. Ahora tomamos el café sin azúcar. Nos relacionamos, y cuando nos relacionamos con alguien cambiamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si nos relacionamos con alguien, cambiamos. Si nos relacionamos con el Señor, Él nos va a cambiar para bien. Seremos transformados porque Dios va a ir cambiando nuestro carácter para que seamos a la imagen de Jesús. Que nuestro carácter hable de las fortalezas de Jesús. Hermanos, Dios no nos ha llamado porque éramos muy capaces, muy hábiles, porque éramos grandes personas o teníamos muchos talentos. Algo así como que Dios dijera: hijo, ven conmigo porque te necesito. Necesito tus talentos, tus cualidades. Me gusta cómo danzas, vente conmigo. Me gusta tu voz, cómo cantas. Hermanos, cuando Pablo descubre y dice: Dios tomó lo vil y lo menospreciado de este mundo. Dios tomó lo vil, lo que no tenía valor, para ser hoy parte de su familia, para ser ahora reyes y sacerdotes delante de Él. Así que amarlo nos va a transformar. Y cuando realmente somos transformados, vamos a pasar al tercer punto, que es buscar. Esto es lo que le puede dar una razón de vida a nosotros. Buscar el reino de Dios. ¿Y qué más? Y no podemos dejar el versículo a medias. El versículo tiene que ser completado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y termina el sermón en la parte del Mateo 6: así que no se afanen por el día de mañana.
enfóquense. La vida de un cristiano debería enfocarse en agradar a Dios. La meta de nuestra vida es agradar a nuestro Dios. ¿Cómo? Jesús nos dice: busca el reino. Ahora, esta palabra reino nos tiene que dar varias ideas que se desprenden de la palabra reino. La primera es que para que un reino exista, tiene que haber un rey, ¿verdad? ¿Sí? En cuanto muere un rey, había otro. Por eso, vive el rey, se murió el rey, vive el rey. Se muere, inmediatamente otro toma su lugar. Un reinado habla de un rey, de un gobierno donde alguien ejerce toda la autoridad. En nuestro caso, no es democracia. En la democracia, fíjense cómo son las cosas. En la democracia se piensa que el pueblo tiene el poder. Y nosotros decimos: nosotros tenemos el poder. En realidad, en estos sistemas de democracia, el poder lo manipulan unas cuantas personas nada más. Pero no es el punto. El tema es que en nuestra democracia nosotros pensamos que nosotros le damos facultad a Dios para ser rey, cuando en la Biblia lo que encontramos es que Dios es rey y no pide permiso, no va a pedir tu voto para ser rey. Él lo va a hacer toda la vida. Y si tú lo reconoces, entre más rápido lo puedas reconocer, tendrás una mejor vida. Entre más te tardes en rendirte a Él, pues más problemas, menos calidad de vida. Así que la palabra reino nos indica primero que hay un rey. Segundo, el rey es una forma de gobierno. En un reinado, Él es la máxima autoridad. Todo se rige por su palabra. En un reinado, el rey determina todo. El rey establece sus leyes. Hay un ejemplo curioso y un día lo tenemos que estudiar. Cuando Israel le dijo al profeta Samuel: queremos ser como los demás. No queremos que Dios gobierne, queremos ser como ellos. Imagínense la aspiración del pueblo de Dios. Queremos ser como los otros. ¿A quiénes son aquellos? Son paganos, son idólatras, son perversos, tienen prácticas abominables. Pero ¿qué dijeron ellos? Queremos ser como ellos. Samuel se enojó, se molestó, se defraudó y le dice el Señor: Samuel, el problema no es contigo. No te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Y desde entonces los hombres toman malas decisiones. ¿A quién desean?, dijo Pilato. ¿A Jesús o al ladrón? ¿Y qué han hecho las personas a través de todos los siglos? Escogemos a Barrabás, escogemos al malo, escogemos al que va a robar, al que va a hacer daño. El gobierno tiene otra idea, que es el poder legal, la autoridad legal para gobernar. Porque si no tuviera el poder legal, como alguien que dijera: yo voy a ser presidente, me voy a un rancho y yo voy a ser el presidente de México, pues por supuesto que no. Nadie podría decir: bueno, yo voy a ser el rey aquí. Aquí ni la canción tiene sentido, porque si no la cantamos o no la sabemos, prácticamente vivimos bajo el esquema de sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero, ¿qué? Hermanos, si se la saben. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Así es como los seres humanos han pretendido vivir. Me imagino que la reina, pues en toda su historia llegó el momento que se creyó: yo soy la reina de Inglaterra. Pero ya fue con el mero rey de todos los reyes, el eterno, el rey, el que gobierna, el que dice en los salmos que su reino permanece
para siempre. Amén. Tu reino es eterno. Tu reino, oh Dios, es reino por todos los siglos. Dios no ha perdido el poder ni la autoridad. Nos da chance de vivir. Y ya nosotros decidimos si vamos a reconocer su autoridad o no la vamos a reconocer. Pero eso nos va a durar 70, 80, 90 años, porque después llegaremos al punto donde tendremos que estar bajo su autoridad por la eternidad. El poder y la autoridad es algo legal para gobernar en los cielos y en la tierra. El Señor dijo: toda potestad me ha sido entregada a mí. Y Efesios capítulo 1 nos dice que el Señor fue resucitado de los muertos, sentado a la diestra del Padre, y que está allí sobre todo principado, poder, dominio, señorío, sobre todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero. Él es la suprema autoridad del universo. Ahora, la palabra reino trata con dos problemas del ser humano. ¿Cuáles pudieran ser esos problemas? Cuando Jesús dice: se ha acercado el reino de Dios, Él está tratando con dos problemas que son de los más graves que tiene el ser humano: la rebelión y el egoísmo. El egoísmo es lo que lleva a las personas a la injusticia. Alguien que dice: yo quiero más, y le quita el derecho a otros. El ladrón que dice: quiero tu dinero. Casi diría el ladrón: te felicito por trabajar esta quincena, ahora dame lo que te pagaron. Es injusto. Pero los seres humanos somos injustos por naturaleza. Cuando hablamos de nuestro ego, ponemos la perspectiva en beneficio nuestro. Es mi beneficio primero. Primero soy yo. Primero yo. Por eso ustedes ven a las personas que no respetan y se meten en una fila. Está la fila formada, pero ellos se ponen ahí como pues nomás para que los dejen entrar. La gente, en lugar de hacer una fila en su auto donde no se puede pasar, entonces todos empiezan a hacer una fila. Pero ¿qué hace la persona que es egoísta? Yo no quiero hacer fila, yo me quiero que me meter. Y me voy a meter, y me voy a meter, y me voy a meter, aunque sea que choque a otro, pero me voy a meter. Eso habla del ego, de la injusticia. La injusticia es esa incapacidad de darle a cada quien lo justo. Por ejemplo, no deberíamos honrar a la esposa por todo lo que ella hace en el hogar y decir: gracias por el alimento, gracias por mantener la casa, gracias por todas las cosas que haces. ¿Sí? Deberíamos dar gracias más seguido. Bueno, hermanos, ¿será justo alabar a Dios? Y si no lo alabamos, es injusto de nuestra parte no darle a Dios el honor, la gloria y la honra. Así que piensen en este orden. Primero, amamos a Dios. Este amor a Dios empieza a transformar nuestra vida. Eso es lo que nos prepara para entender que al acercarnos a Dios, nos acercamos ante una autoridad. Pensamos que Dios es bueno y nos queremos brincar la fila. Dios es bueno y queremos que nos responda la oración. Dios es Salvador. La gente dice: no, Jesús es mi Salvador. Yo creí en Jesús, yo hice una oración y Jesús es mi Salvador, punto. Debo aclararte que Jesús salva a los que lo reconocen como Señor. Que si confiesas con tu boca, ¿qué? ¿Que Jesús qué? ¿Que Jesús qué? Es el Señor, es la autoridad. Entonces, ¿qué? Será salvo. Entonces será salvo. ¿Me explico? Miren, si no lo aceptan en este momento, les animo a leer las Escrituras y comparen esta palabra Señor en el contexto de la Biblia. Pero se van a dar cuenta
que Dios puso a Jesús sentado a su diestra como Señor, hasta que todos sus enemigos queden postrados bajo la planta de sus pies. Por eso, al entender que Dios es Rey, es autoridad, ¿qué nos quedaría a nosotros decir? Hágase tu voluntad. Porque no oramos para imponerle nuestra voluntad a Dios. Y no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Oramos para someternos a su voluntad. Y debemos decir siempre, así este debe ser nuestro eslogan: hágase tu voluntad. Mateo capítulo 6. Hágase tu voluntad en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, con mi familia. Hágase tu voluntad en mis proyectos, en mis planes, en mis anhelos y en mis deseos. Por eso, si entiendes el amor de Dios, el que nuestra vida tiene que ser transformada, el tercer punto es: debes entender que eres una persona que ahora debe vivir bajo la autoridad de Dios. Ya no te perteneces, ya no eres dueño de tu vida, ya no es tu proyecto. Hoy lamentablemente hasta los cristianos y gente pone y publica en sus redes: tú no viniste a sufrir, tú viniste a ser feliz. A ver, pensemos, analicemos, meditemos, escudriñemos. ¿Qué dijo Jesús a sus seguidores? Si alguno quiere venir en pos de mí, traiga su ramo de flores, vámonos por la vida, amor y paz, seremos felices. Vengan y yo los haré felices. No, ¿qué dijo Jesús? Lleven mi yugo y yo los haré descansar. Quiere decir que caminar con Jesús es llevar un yugo con Él, es dar pasos en los pasos que Él da. Por eso los conocedores ponen a un buey viejo con uno más joven. ¿Para qué? Para que el más joven, que no sabe llevar el yugo, aprenda del viejo. Y caminan juntos y el buey nuevo tira para todos lados. El buey viejo se queda quieto y avanza y sigue el surco. El otro patalea y hace mil cosas. Ya cuando se cansa, el buey viejo lo lleva. Así es el Señor. Eso es lo que el Señor usa. Es la figura que el Señor usa para caminar con Él. Lleven mi yugo. Si tú te consideras un hijo de Dios, debes saber que tu vida tiene que estar bajo la autoridad de Jesús. Eso te distingue como una persona salva. Por eso el ejemplo de Mateo 8, de aquel hombre que era militar, el centurión, le dijo a Jesús: solo di la palabra. Y dice él: ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y cuando yo doy una orden, ¿qué pasa? Se hace. No que el soldado diga: oiga, fíjese que pensaba echarme una siesta ahorita. Obedece. Doy una orden y la cumplen. Y le digo a alguien: ve y haz esto, y lo hace inmediatamente. Algo así deberíamos practicar con los hijos, ¿no creen? ¿Cuántas veces hay que decirle al niño que coma, que arregle el cuarto, que estudie, que ya deje de ver la televisión, que suelte el celular? ¿Cuántas veces hay que decirle a una criatura? Los padres después mejor entran en modo negación y dicen: yo ya le dije, a él, que haga lo que quiera. El papá le echa la culpa a la esposa: mira, no lo has enseñado bien. La esposa puede decir: no has estado presente.
Lo que traemos desde nuestra infancia, desde el vientre, arrastramos una naturaleza que es contraria a Dios y que se va haciendo evidente cada vez con el tiempo. Por eso en la Escritura hay una recomendación que dice: sométase toda persona. Romanos 13:1. Sométase toda persona bajo autoridad. A donde voltees a ver hay autoridad. En la escuela, bueno, primero en el hogar, allí está un papá y una mamá que son autoridad. Si vas al kinder, ahí hay una maestra que tiene autoridad. Si vas al primer grado, ahí está una maestra. Y si esa maestra no tiene la suficiente, entonces hay una directora, un director de escuela. Vas a la secundaria, a la universidad, ahí entras en un modo libre aparentemente, pero como quiera hay autoridad. Te dan mucha libertad, pero sigue habiendo autoridad. ¿No quieres respetar la autoridad? Están los semáforos. ¿No los quieres respetar? Es seguro que vas a tener un accidente. Nos regimos por un gobierno donde se ejerce una autoridad. Y la persona que viole la autoridad, pues debe ir y pagar las consecuencias. No hay un lugar donde no haya autoridad. Hasta en el gallinero hay autoridad. Les he explicado del fenómeno de la gallina número 10, la que picotea a las 9. Ahí también hay autoridad. En el mundo de las ratas, hay unas ratas que ejercen autoridad. En las manadas de animales hay uno que ejerce autoridad. A donde voltees a ver hay autoridad. Si tú no quieres vivir bajo autoridad, está bien, es un estado de rebelión perpetua, pero un día doblarás tus rodillas delante de Él y tendrás que reconocer: Jesús es el Señor y yo me lo perdí. El que se opone a esta autoridad establecida por Dios resiste a Dios. Y Dios, hermanos, después de Romanos 13, donde nos recomienda que nos sometamos a las autoridades, Santiago tiene una palabra para nosotros con respecto a esto. Santiago dice que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Por lo tanto, Santiago 4, 6, 7 y 8 dice: sométanse pues a Dios, sométanse, ríndanse al Señor. Una oración constante de nuestro corazón debe de ser: Señor, me someto a tu autoridad, a tu voluntad, me someto. No estoy para que hagas mi voluntad. Tengo un plan, tengo una necesidad de un viaje, hágase tu voluntad. Tengo un proyecto, pero hágase tu voluntad. Mi hijo quiere estudiar tal carrera, hágase tu voluntad. Hay una oportunidad de trabajo, pero hágase tu voluntad. ¿Qué nos cuesta eso, hermanos? No cuesta mucho. Y cuando insistimos para hacer nuestra voluntad, vamos a lamentarlo por mucho tiempo. Así que amar a Dios, conocerlo y ser transformados y entender que vivimos bajo un esquema de autoridad espiritual, que hay leyes a nuestro alrededor que nos dan la idea, nos hacen entender que hay una autoridad más alta todavía, que es la autoridad del Señor, y que nosotros debemos someternos. Entonces, estas tres condiciones, creo yo, estos tres pensamientos es lo que le da sentido a servir a Dios. Al punto número 4, una razón para vivir, hermanos, es servir a Dios. Con lo que tú hagas, como tú vivas. Si tú tienes una carrera, debes ofrecerla al Señor. Debes decir: Señor, te ofrezco mi estudio, te ofrezco los dones, los talentos que tú me has dado. Tú tienes un trabajo, debes decir: Señor, yo te ofrezco mi trabajo. Vives en tal lado, yo te ofrezco mi existencia en este lugar y voy a vivir aquí para tu gloria. ¿Sabes qué van a decir los vecinos un día? Esa persona tiene algo especial. Siempre lo veo salir con una Biblia. Un día le voy a decir que me explique, o un día le voy a preguntar a dónde va. Es un testimonio tan simple, tan sencillo, pero es poderoso para las personas. Sí, es un testimonio sencillo cuando nos ven salir con una Biblia.
Vamos al libro de Romanos, capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Ahora San Pablo dice: ninguno de nosotros vive para sí, porque estamos bajo la autoridad de Jesús. Nuestros planes y proyectos deben pasar bajo la aprobación de nuestro Señor. El éxito de nuestra vida no está en lo que logremos, sino en lo que Dios bendiga de nuestra vida. La prosperidad estará en aquello que Dios ha bendecido. Lo que Dios ha determinado y ha bendecido, ahí está nuestro triunfo, nuestro éxito. Lo que sale fuera de su voluntad, Dios no lo bendice. Y dice el apóstol, versículo 7: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Capten esta forma de ver la vida. Capten, no solo es un versículo de la Biblia, es un hombre que ha vivido con este pensamiento. Si vivimos, cada día que vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, si llega ese momento de partir, ¿qué pasa? ¿Para quién morimos? No fue la muerte. No es la muerte la que arrebata a los seres amados. Es el designio del Señor. Es la voluntad, la soberanía de Dios para decir: hijo, ven conmigo. Hija, ven conmigo. Entonces aceptamos la partida de los seres que amamos, porque hemos aprendido que vivimos para Él, y que si llega ese momento de la vida, morimos para Él, porque todo es de Él, por Él y para Él. Por eso la conclusión: por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando vas a trabajar, eres un siervo del Señor. Cuando te subes en tu auto y vas al supermercado, sigues siendo un siervo del Señor, que estás haciendo las compras del Señor para alimentarte. A donde vayas, eres un siervo del Señor. Pablo dice sus cartas: yo, el gran apóstol Pablo, llamado a predicar el evangelio, teniendo una revelación que ninguno más ha tenido, yo, el gran apóstol de todos los apóstoles. Si tú lees las cartas que escribe Pablo, ¿sabes cómo dice? Pablo, siervo de Jesucristo. Es hijo, pero en el servicio él sirve como un esclavo. Es un hijo y tiene todo el beneficio, pero trabaja como un esclavo. Y él puede decirlo: Pablo, siervo de Jesucristo. Así que si tú sales de paseo, son los siervos de Jesús que están de paseo. Porque las personas normalmente viven una vida, vamos a decirlo, a veces pasa, tienen una rutina de trabajo por meses. Toman vacaciones y se destrampan. Empiezan a vivir algo que no vivieron por un tiempo. Bueno, solo fueron las vacaciones. Lo que pasa en Acapulco se queda en Acapulco. Son los siervos que están de vacaciones. Son los siervos que van a una facultad para estudiar una carrera con la que van a servir al Señor. Son los siervos que tienen un oficio para servir al Señor, que realizan una actividad. Son las siervas que preparan una comida para sostener a la familia. Somos siervos, sea que vivamos o sea que muramos. ¿Qué? Somos del Señor. Y ahora el versículo clave que les recomiendo aprendan de memoria, verso 9. Para esto, porque para esto, aquí te da una explicación. Para esto, Romanos 14:9, para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Nos escaparemos del Señor?
Si una persona piensa que se le va a brincar al Señor aquí en vida y que hizo su voluntad, bueno, cuando esté muerto ahí lo va a pescar el Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, para ser tu Señor. Tal vez no nos guste el mensaje, tal vez digamos, ay, esto no me gusta, yo quiero hacer mi voluntad. ¿Cuánto tiempo haríamos eso? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir haciendo nuestra voluntad? Y si pudiéramos hacer 2 líneas, si estás usando una libreta y puedes hacer 2 líneas, vamos a decir, en la primera línea es un ejemplo de nuestra vida. En la primera línea, si tú marcas el momento que Cristo ha venido a tu vida, el resto de la línea puede ser una gran bendición, va a ser una gran transformación. El resto de la línea será una vida maravillosa con el Señor. Pero si en la línea de abajo, si tú resistes al Señor y tú esa línea la dejas avanzar solita y tú dices, es que cuando yo ya me vaya a morir, ahí me voy a entregar a Cristo. ¿Quién sabe si eso pueda ocurrir? ¿Quién sabe? Pero lo que te puedo decir, que entre más rápido en la primera línea Cristo gobierne tu vida, el resto de la línea será maravilloso. Y en la segunda línea, entre más tardes de hacer al Señor tu Señor, la vida será más difícil. En 2 líneas podríamos entender cómo va a ser nuestra vida. Entre más rápido te entregas a Jesús, reconoces su autoridad y decides vivir para Él, mejor será tu vida. Y entre más tardes, pues más difícil será la vida. Sansón fue llamado, termino con estos ejemplos. Sansón fue llamado para ser un juez y un líder para Israel, pero falló. Saulo de Tarso, antes de conocer a Jesús, él servía a Dios. Sansón debió servir a Dios, pero se olvidó de su llamado. Saulo pensaba que servía a Dios a su manera, golpeando, lastimando, ofendiendo, maldiciendo, hasta que encontró al Señor y entonces cambió la forma en que él servía al Señor. Y en Isaías capítulo 6 dice Isaías que vio al Señor, y cuando vio la gloria del Señor reconoció su necesidad, reconoció su profunda necesidad de ser cambiado, de ser renovado, de ser transformado. Reconoció su pecado y dijo: Señor, envíame a mí. ¿Saben qué dicen los siervos? Envíame a mí. Los comodines que dicen: envíalo a él, envíala a ella, envía a aquel, usa al otro. Los siervos que deben decir: úsame a mí, Señor. Hágase tu voluntad. Úsame a mí. Aquí estoy. Hágase tu voluntad en mi vida. Amén. Así que terminemos con esta reflexión de Isaías. Isaías era un sacerdote, entraba al templo, cumplió con este oficio en varias ocasiones, pero en el capítulo 6 ocurrió algo. Dice: vi al Señor. Oro que veas al Señor en tu vida, que lo veas glorioso, maravilloso, que veas a Dios hoy en tu vida y que digas: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te sirva? Porque al final estas 4 bases deben ser el fundamento de nuestra vida. Vivimos para conocerlo, para amarlo. Vivimos para ser transformados y reflejar un fruto del Espíritu, reflejar el carácter de Jesús. Y vivimos bajo la autoridad para defender ahí el reino de Dios, siendo transformados, sometiendo nuestra vida, quitando la rebelión del corazón y el egoísmo. Por eso buscamos el reino de Dios y su justicia. Para
estar en la condición de servir a Dios, de ser siervos. Hablé de Sansón, hablé de Saulo, hablé de Isaías, pero el mejor ejemplo lo tenemos en Marcos 10:45. Jesús, estas son las palabras de Jesús, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Vino para qué? Para servir. Ese es el propósito de nuestra vida: servir al Señor, amarlo, que nos cambie, someternos a su autoridad. Cumpliendo estas tres cosas, considero que es como la preparación para poder servir al Señor. Cuando alguien se brinca estos tres pasos y empieza para servir a Dios, a veces lo que revela es un mal carácter, es egoísmo, es rebelión, es maldad, porque no ha conocido lo suficiente a su Señor, porque no lo ha amado lo suficiente, porque no ha sido transformado, porque no vive bajo la autoridad del Señor, pero quiere servir. Y así tenemos hoy muchas personas que quieren servir a Dios y piensan que sirviendo a Dios es como le van a agradar. El servicio es lo último para Dios. El servicio sería el resultado de que lo amamos, de que somos transformados y que reconocemos su autoridad, vivimos bajo su autoridad. En consecuencia, ¿qué? Servimos. Así que este es nuestro mejor ejemplo. Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Y donde tú estés, donde tú labores, con las personas que te relaciones, con quien hables, con quien plantees planes, proyectos de trabajo, tú debes saber que estás allí como un siervo de Dios. Amén. Y que estás ahí para servir. No importa lo que hagas, si es muy notable tu actividad o es muy sencilla, estás allí para servir al Señor. Amén. Oremos. Vamos con esta verdad que leímos en Romanos 14, que declaramos en esta hora, porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los vivos y de los muertos. Para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que podemos pensar que nuestra vida tiene sentido cuando servimos al Señor. Inclinemos nuestro corazón delante de Dios. Inclinemos también nuestra cabeza delante del Señor. Y te invito a reconocer que hay una autoridad suprema sobre nuestras vidas, que hay una autoridad que permanecerá cuando nosotros ya no estemos en este lugar, que hay una autoridad que un día demandará el juicio de nuestras vidas. Por eso es que no podemos escapar de su autoridad. Hoy podemos decir: Señor, gobierna en mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi hogar, con mis hijos, con mis nietos, en todo lo que trabajo, en todo lo que hago, en toda la forma en que vivo. Hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Y permíteme vivir como alguien que te sirve por amor. Alguien que te sirve por amor. No vengo con un plan oculto, no vengo con una agenda egoísta para decir: bendice mi vida, bendice mi proyecto, bendice mis ilusiones, hazme feliz, dame lo que quiero. Eres la suprema autoridad del universo y ante ti nos rendimos y decimos: Señor,
todo lo que está en tu voluntad es bueno. Lo que has preparado para los que te aman es bueno, es agradable y es perfecto. Por eso confiadamente decimos: hágase tu voluntad. Tenemos dificultades, hágase su voluntad. Tenemos planes, que se haga tu voluntad. Tenemos proyectos, pero oramos que se haga tu voluntad en nuestra vida, en nuestras familias, como se hace en los cielos. Nos doblegamos ante ti, Señor, y permítenos entender que la felicidad y la realización de nuestras vidas está en vivir bajo tu autoridad, y amándote podemos servirte como siervos fieles. Oramos en el nombre de Jesús, que tu verdad impacte nuestro corazón, transforme nuestra vida, tu verdad renueve nuestra mente y nuestros pensamientos, y salgamos hoy con la intención firme de vivir bajo tu autoridad y servirte el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Digamos amén a su voluntad. Amén a su voluntad. ¿Saben que uno de los títulos de Jesús es el amén de Dios? El que hace la voluntad del Padre es uno de sus títulos. Que el Señor les bendiga. Que tengan una buena semana con el favor del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén.